Familia venezolana, bienvenidos a esta emisión de Tras la Noticia por la mejor pantalla del planeta, la de Venezolana de Televisión. Como siempre, un gusto poder saludarle. Fíjense, el digital marca 4 de la tarde, 32 minutos. Bastante información porque, bueno, nada más y nada menos 19 mercenarios entre nacionalidades estadounidenses, españolas, y además había inmerso allí un libanés, un checo y un colombiano, o varios colombianos. Hablamos de una operación criminal contra Nicolás Maduro. Y a la par de esa información estaba preparándose el Parlamento venezolano para legislar. ¿En función de qué? Del Estado de Derecho, de la institucionalidad democrática. Y allí está el CNE con un nuevo rector, se llama Conrado Pérez, y quien asumió el cargo el año pasado, Juan Carlos del Pino, va a ser investigado por traición a la patria y múltiples delitos. Acá, mira, más nunca el fascismo, porque fíjense, se le dio la mano y no solamente se tomaron todo el brazo, sino pretendieron hacer armas contra la República. Todavía pretenden, no hay que hablar en pasado, hay que hablar más bien en presente y en futuro, porque sus planes en ese devenir diario no se detienen. Y mi editorial justamente va en esa dualidad, porque muchos convocan a las elecciones y piden democracia y hay que salir a los votos y hay que votar contra el madurismo. Bueno, ya no nos llaman chavismo, sino madurismo, algo que no existe, porque hoy más que nunca el chavismo está vigente, vivo y victorioso, la triple B, vigente, vivo y victorioso. Entonces, cuando los planes no les salen, porque no tienen pueblo, porque no tienen mayoría, se refugian en la violencia, en el fascismo, como pasó con Juan Carlos del Pino. Y se lo voy a explicar aquí rapidito. Juan Carlos del Pino fue propuesto por los partidos de oposición. El CNE, como el chavismo de la Asamblea Nacional tiene mayoría, propuso 3 nombres y la oposición se le permitieron 2. Son 5 rectores principales, obviamente 3 del chavismo y 2 de las oposiciones. Uno de ellos, Juan Carlos del Pino. Pero además hay 10 suplentes y de los 10 suplentes también hay de un lado y del otro. ¿Y por qué los otros 14 integrantes del Poder Electoral no denunciaron un supuesto fraude? Aunque Juan Carlos del Pino nunca habló de fraude. Juan Carlos del Pino dijo que la presentación de los votos no era porque en la sala de totalización, que él estuvo, que él no estuvo, él no se presentó en el primer boletín el 28, no estaba. El viernes siguiente se presentó otra vez en la plenaria de la directiva del CNE y él tampoco estaba. Y después apareció con una carta en las redes sociales y una entrevista. Entonces, bueno, que hubo manipulación, que ya va, que no estoy diciendo esto. Es retórica, falsedad, sus bolsillos repletos de plata. Ojo, todos los bienes que dejó en el país, todo lo que esté a nombre de Juan Carlos del Pino, así sea un Chevette del 82, todo va a pasar a manos de la República. Y esto no se llama venganza, no. Esto se llama justicia, porque usted no puede asumir un cargo como rector principal de una institución tan importante, poder público como el CNE, y no presentarse, montarse en un avión y salir del país y desde el extranjero, porque no lo dijo desde acá, porque si él es tan valiente y tiene las pruebas, él tiene que ir para el TSJ con su carpeta. Y no es el primero, Rondón lo hizo y Díaz también lo hizo. Vicente Díaz fue un connotado opositor a la gestión de Tibisay Lucena y Vicente Díaz nunca se fue del país. Y no estoy reivindicando para nada lo que hizo Vicente, ni tampoco lo que hizo Luis Emilio Rondón, pero los dos con su carpetica y terminaron la Tibisay, se paraba, se iba junto con las otras rectoras y él pasaba al centro de la mesa y leía tal o cual cosa. Ah, pero este no, este se fue y con los bolsillos llenos, como pretenden con los mercenarios manipularnos. Hoy hablaremos bastante de esto. Acompáñame, es noticia. Vamos a iniciar conversando sobre temas de seguridad. No es para nada, mira, pero cuán peligroso es. Diosdado Cabello aseguró que un grupo de mercenarios mayor a 15 y que armas más de 70 para completar 500 armas de guerra. Y esta nueva incautación es armas que lamentablemente le robaron a la Fuerza Armada y que ya tenían las Kalashnikov y que ya tenían las municiones y al mismo tiempo acá. ¿Que vienen de dónde? De Estados Unidos, fabricación estadounidense. ¿No me cree? Bueno, aquí no solamente están las fotografías, que son además que elocuentes, sino al mismo tiempo los pasaportes. Miren, estos son los mercenarios. Y miren el modus operandi. Ubica
ellos dentro de su Army, se le dice ahí USA Army, es decir, la Fuerza Armada estadounidense, quien tenga descendencia de latino, quien tenga además pasaporte de Bolivia, de Colombia, de El Salvador, de Centroamérica o de Sudamérica, para entrenarlo. Y están en Afganistán, en Irak, y después vienen a Estados Unidos y lo mandan a Venezuela. Ojo, entraron algunos por el Zulia, otros entraron por Amazonas. Esta es una de las fotografías. Aquí está la otra. Miren, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Pasaporte estadounidense. ¿Cómo llegó este ciudadano aquí? Lo fuimos a buscar. Maduro lo montó en un avión y se lo trajo. No, son mercenarios. ¿Qué van a decir? ¿Que es mentira? No, son oficiales a cargo de la CIA y de la DEA. Pero además, miren este pasaporte que está acá, es de español. Porque España dice, por favor, que nos devuelvan a nuestros ciudadanos, que ellos eran turistas. Estos dos que están acá son los españoles. Ajá, turistas. ¿Cómo que turistas? ¿Y por qué tenían en sus teléfonos fotografías de las centrales eléctricas de las refinerías petroleras? ¿Por qué no tenían? ¿Por qué lo tenían? Ah, porque lo que querían era un plan conspirativo. Y además, por si fuera poco, son 700 armas que trazan hoy un nuevo destino. ¿El destino de qué? Lamentablemente, de la manipulación, del sicariato, del ser mercenario. Simplemente, aquí lo dijo Diosdado Cabello, mire aquí la precisión de Diosdado Cabello. Allí con el ampograma. ¿Qué es un ampograma? Bueno, como un organigrama, el que te hace por una oficina, para una fundación, para una cuestión laboral, pero aquí es para delinquir, para matar. ¿Y quién está al frente? ¿Quién está al frente? Iván Simonovic desde Estados Unidos, Carlos Vecchio también desde Estados Unidos, Álvaro Uribe Vélez desde Colombia y María Corina Machado aquí en Venezuela. María Corina Machado, la misma que te dice, vístete de blanco, oh sí, los enjambres. No, está conectada con todos estos grupos mercenarios que lo que quieren, lamentablemente, es hacer armas contra la República. ¿Podrán o no podrán? ¿Qué creen ustedes? Miren, no solamente es lo que acaban de descubrir. Antes de las elecciones querían matar a Maduro. En enero, plan Brazalete Blanco, donde estaba Rocío San Miguel, Sebastián Abarráez y compañía, con un grupo de oficiales traidores. Se querían venir en caravana desde Táchira, matando a Freddy Bernal, el gobernador, y de la liberación de Venezuela. En complicidad todo esto con el paramilitarismo colombiano. Aquí, en estos pasaportes que yo les acabo de mostrar, hay estadounidenses, hay españoles, hay checos, hay colombianos y hay, por supuesto, los ciudadanos que acabo de mencionar del Líbano. Todos ellos lo que querían simplemente era hacer armas contra la República y matar a Nicolás Maduro. ¿Cómo ingresaron? ¿Vinieron grupos como la Operación Gedeón? No. ¿Vinieron en grupo así como Dactar y entrenaron aquí? No. Vinieron conectados con los paramilitares colombianos por la frontera y después a que tenían la coartada, una novia que está vinculada al tren del Llano, al tren de Aragua y después la coartada perfecta. No, yo soy un turista, coartada perfecta entre comillas, un turista. No, venían a hacer armas contra usted, contra mí, contra cualquiera, son mercenarios. ¿Qué es un mercenario? Un asesino a sueldo, un sicario, pero ya con entrenamiento de guerra. Y eso a la CIA, a la DEA, no es que les extraño, al contrario, miren todo lo que han armado en los últimos años. Miren, también es importante referirnos a un tópico, nada más y nada menos el nuevo rector principal del Consejo Nacional Electoral. Ahí lo tienen. ¿Cómo se llama él? Conrado Pérez, juramentado ante el Parlamento venezolano. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué pasó con Juan Carlos del Pino? Ya se lo voy a contar. Juan Carlos del Pino, lo acabamos de referir ahorita en nuestra editorial, él se prestó a la manipulación. Si tú eres rector principal y tú ves una anomalía, tú la denuncias. ¿Hasta dónde la denuncias? Ante los entes competentes. ¿Y por qué te vas a ir? Entonces no, ausencia absoluta, ninguna ausencia absoluta. Hoy la plenaria aprobó por amplia mayoría la investigación a Juan Carlos del Pino. ¿Y qué investigación? Corrupción, traición a la patria, homicidio, porque él, usted dirá, bueno, pero él no mata a nadie. No, pero él participó directamente en la convocatoria a la guarimba, porque al no ser parte de la directiva que presentó los resultados y al desaparecerse, no es un tema de ausencia absoluta, no, es cómplice de todos esos delitos y por ello tiene que pagar. Para que vean la importancia de tener una Asamblea Nacional, mire, abrir una investigación,
La ley de extinción de dominio, ¿saben qué significa esa ley? Que una persona que está siendo requerida por la justicia, si dejó aquí casa, carro, apartamento, moto, lo que haya dejado de bienes y de cuentas bancarias, forman parte de las detenciones y las incautaciones que hará la República para resarcir los daños. Eso hará la ley de extinción de dominio, por eso es tan elocuente. Y se aprobó luego de ¿qué? De lo que fue el defalco, lamentablemente, a Petróleos de Venezuela. Y donde vino, lamentablemente, muchos de estos recursos, justamente para apuntalar golpes de Estado contra Nicolás Maduro. Miren, no es menos notorio lo que ha pasado en el CNN. Miren, en CNN, perdón, CNN. El señor, para llamarlo de alguna manera, aunque yo quiero que ese título no le quede bien, Edmundo González dice que va a volver a Venezuela. Antes del 10 de enero, Edmundo promete regresar y juramentarse. Y le pregunta a la periodista de CNN, ajá, pero esto es un gobierno en el exilio. No, yo me devuelvo a Venezuela. Y seamos sinceros, si el señor se fue porque no aguantaba a María Corina Machado y porque no quería que le inmiscuyeran en todo este tema del magnicidio y los planes conspirativos y se fue como asilado, ¿para qué va a regresar? Un señor con avanzada edad, con múltiples enfermedades, comorbilidades, como usted quiera decirle, que no le deseamos el mal para nada, que está comiendo todos los días paellas, jamón serrano, tomándose su buen whisky, su buen vino, ¿va a venir a Venezuela a qué? No es que no se pueda comer la paella aquí, mejor que en España. No que no se pueda tomar sus traguitos aquí, mejor que allá. Pero, ¿para qué viene? Es mentira. ¿Pero qué quieren? La plata. Por la plata, baila hermoso. Y no me crean a mí, mira, Madeleine García hizo una entrevista maravillosa. Si no lo han visto, busquen en sus redes sociales. Este señor de apellido Pérez fue mano derecha de Juan Guaidó. Y él devela cómo en Primero Justicia hay una pelea a cuchillos hoy. Lo de Primero Justicia salpicará a Voluntad Popular y a todos los partidos de la coalición que apoyaron a Juan Guaidó. ¿Y qué dice este señor? Mire, ellos se embolsillaron todo lo del gobierno interino. ¿Por qué creen ustedes que han dejado solo a Julio Borges? Porque Julio Borges es muy mal, porque ¿cómo tú vas a dirigir un partido político desde el extranjero? ¿Usted cree que los demócratas o los republicanos permitirían que una persona que esté en Inglaterra, en Francia, en cualquier país de Europa, dirigiese lo que es los destinos de la vida democrática y republicana del país del tío Sam? Obviamente no. ¿Y cómo Primero Justicia va a ser manejado por un prófugo de la justicia desde el extranjero? Por eso Brito la expulsó y por eso Capriles renunció y es una pugna interna, porque lo que quieren es, mira, los recursos. ¿De qué? De Sidwell, están loquitos. Y por cierto, hoy Jorge Rodríguez lo dijo, muy importante, ojo, y hay que estar atento, mostró la fotografía de Edmundo y sus múltiples reuniones. Estados Unidos va, escuche bien, a reconocer la Asamblea Nacional 2015 ahora en 2025. Una década después, una locura, porque ellos la extendieron durante todo este lustro donde usted eligió. Si usted no votó, bueno, está bien, no quiso votar. El 6 de diciembre del año 2020, en plena pandemia, con tapaboca, nosotros fuimos a votar por un nuevo parlamento que ya no es de 167 curules, sino de 277. Sumamos 110 nuevos diputados y diputadas. ¿Y cómo tú 10 años después vas a reconocer una Asamblea Nacional? Por Dios, es como si yo dijese, no, mira, el presidente de Estados Unidos es Obama, pero Obama tuvo sus 2 periodos y en Estados Unidos usted tiene 2 periodos y ya no puede volver a ser presidente más nunca en su vida. Así reza la Constitución, que además es bastante longeva y retrógrada. Ajá, la locura para validar lo que acabamos de nombrar de Juan Guaidó 2.0, es decir, Edmundo González. Miren, vamos a hablar de lo que significa para Venezuela toda la experiencia de la inteligencia artificial y otros tópicos que por supuesto están ocurriendo, una guerra cognitiva y la estaba evaluando. ¿Y quién es ese? Freddy Ñáñez, vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, está en el foro de las comunicaciones mundiales que se realiza en China. De allí va a Irán y posteriormente al foro y a la cumbre de los BRICS en Rusia. No es poca cosa, Venezuela como punta de lanza. ¿Cuál fue el único país del mundo que resistió y que venció un golpe de Estado mediático? Venezuela, 11 de abril del año 2002 y todavía los medios nos siguen golpeando. Miren esto, elecciones anticipadas marcan récord. Usted dirá, ¿cómo que anticipada? La gente vota antes de la fecha. Es como decir, Venezuela vota el 28 de julio, pero usted el 15 de junio puede votar. Usted el 20 de junio y de julio después puede votar. Ajá, pero ¿cómo es esto? Allá hay un sistema tan decadente, el sistema estadounidense tan decadente. ¿Usted sabe de cuándo estaba vigente, Costi y Camarón? Desde 1787. ¿Cómo estaba el mundo en 1787?
completamente diferente a lo que tenemos hoy. Y ese sistema rige desde entonces. Usted puede tener menos votos que yo, pero yo puedo ganarle porque tengo más colegios electorales, porque allá hay estados de primera y de segunda. Eso amerita muchísima explicación y les prometo que cuando se acerque el 5 de noviembre, que van a ser las elecciones, se los vamos a contar. Miren esta información que no pasa por debajo de la mesa, sino que al contrario abre el panorama detrás de lo que significan las investigaciones, y más que investigaciones es la reflexión. Murió un ex integrante de One Direction, Liam, británico. Se estaba drogando en una habitación en Buenos Aires y luego de un cuarto piso se arrojó porque la habitación tenía balcón y se arrojó. Y hay una llamada que se filtró del 911 en Argentina. Tenía solo 31 años, uno de los grupos británicos más destacados, One Direction. Hablamos de una década de brillo. Tenía solo 17 años y ya era súper famoso. Para que vean lo que hacen los narcóticos, para que vean lo que hace la droga. Ojo, que no solamente está en el mundo de los actores, de las actrices, el mundo de las estrellas, del estrellato. No. Está a todos lados, a la vuelta de la esquina. Y tenemos que tener reflexión. Un hombre tan famoso y con una carrera todavía por delante. Miren, esto da risa. Expresidentes que están derrotados por completo, expresidentes que no lo quieren en sus países, ¿vale? Quieren hablar de Venezuela, pero además quieren forzar a que no solamente se quede todo en documentos. Uno lee esta nota de prensa que la escribió La Voz de América y lo queda asco, porque estos tipos que fueron presidentes de Costa Rica, de Bolivia, de Colombia, de Argentina, no los quiere nadie, ni siquiera hacen vida política, son unos dinosaurios, porque validaron los golpes de Estado, se arrodillaron a los intereses de Estados Unidos y ahora quieren venir contra el chavismo. Derrotados en sus países y también derrotados en esa proclama de querer venir a impulsar que, miren esto, que me lo pasó a mi hermano Camarón ayer, 3.2% más petróleo se está produciendo ahora en el tercer trimestre de 2024, 933.000 barriles día, 933.000 barriles día. Ojo, esto es una tremenda noticia, nada más y nada menos que para Venezuela, porque es una alza de 3.2%. Venezuela viene de 300.000 barriles nada más. Nos acercamos a 1 millón, ojalá lo completemos y además apuntamos a los 2 millones. Venezuela producía 3.5 millones de barriles, 3 millones y medio, y nos los pagaban a $100. Saque la cuenta rapidito, cuánto recibía el Estado venezolano. Todo eso se convirtió en vivienda, en salud, en cultura, en el mejor salario de toda América Latina, gracias al comandante Chávez. Sin embargo, con Nicolás Maduro, guerra económica, Franklin, cortaron el chorro petrolero y pasamos de 3 millones a solo 300.000 barriles. Y ya vamos por 1 millón. Ojo, esto es un esfuerzo propio. No han quitado una sola sanción. No han quitado un solo bloqueo. Y aún así de 300.000, ya vamos por 1 millón. Y los que faltan. También la misión de observación de Estados Unidos quiere validar que supuestamente en Venezuela se violaron los derechos humanos después del 28 de julio, ¿sí? Los días 29, 30. Esta nota es de CNN, también me la pasó mi hermano Camarón. Pero yo quiero mostrarle una foto para que veas cómo esto se desmonta por sí solo. Cuando tú ves esta fotografía, tú te das cuenta, primero, que ese ya no es el uniforme que utiliza la Policía Nacional Bolivariana. Y segundo, que miren, estos eventos se dieron ¿cuándo? ¿En 2014 o en 2017? Las guarimbas terroristas. Porque tanta gente así no salió. Con esta organización no, ellos tenían los enjambres, los comanditos y fueron a atacar los centros electorales y fueron a atacar los espacios públicos, los ministerios, las casas de los partidos, a tomar las estatuas de Chávez. Y tú me decías a mí que se violó los derechos humanos ¿de quién? De los chavistas. Mataron a 2 militantes del chavismo en Aragua y en Bolívar. Y 25 más, fueron 27 víctimas fatales, que no fue que se consiguieron con la muerte, no fue que les dieron un infarto, no, los mataron a bala, chico, a golpe, apuñalada. ¿Y por qué? Porque ellos les dio la gana, porque ganó Edmundo y dónde están las actas. Ajá, y ahora tú vas a validar con una fotografía y la ONU va a meter, por favor, esta gente no le cree a nadie. Y aparte lo renuevan por 2 años, es decir, 2024, 2025, 2025, 2026. Y de eso se van a abrazar. Y de esto va a vivir María Corina Machado y compañía y los medios de comunicación y que se violan los derechos humanos de manera sistemática. Miren, el tema de los derechos humanos, hablando de esto, porque CNN, ¿por qué no habla de los derechos humanos del pueblo árabe? ¿O es que acaso los derechos humanos de los venezolanos que supuestamente están siendo violados valen más que lo de Gaza, el pueblo de Gaza, que los gazatíes o que los libaneses? No, ¿saben lo que hizo Israel? Acaba de bombardear una escuela al norte de Gaza, una escuela. Díganme ustedes, niños muertos en una escuela al norte de Gaza. Ellos bombardearon el norte, el centro y el sur y los acorralaron hacia abajo, hacia el Líbano.
Ahora están recomponiendo otra vez Gaza porque son 2.5 millones de personas que vivían en un espacio de 350 kilómetros cuadrados. Es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo y nadie dice nada, ¿vale? Desde hace 74 años. Esto comenzó en el 48, estamos en 2024. Y tú me vas a hablar de derechos humanos ¿de quién? Y tú estás persiguiendo a Hamás supuestamente y vas a matar a unos niños. Los niños son terroristas. El pueblo civil de Gaza, del Líbano, es terrorista. Es de Hezbollah, es de Hamás. No, Netanyahu es un genocida del tamaño del cielo. Miren, y además Israel se jacta. Ellos bombardean, matan niños, entonces no dicen nada. Bombardeamos niños, no importa, ¿no? Son daños colaterales, como le llaman. Pero cuando matan a quien ellos quieren matar, miren, Sinwar, uno de los líderes de Hamás en la Franja de Gaza. Y en el bombardeo que hicieron, mataron niños porque bombardearon una escuela, bombardearon hospitales, bombardearon tiendas de campaña, bombardearon instalaciones militares y civiles. Y mataron, según ellos, al líder de Hamás. Y mira cómo se jactan. Mientras más muerte, mejor. Y sí, lo maté y no me importa. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar la cuota, lamentablemente, de paciencia de la humanidad? Miren, ustedes saben que se está realizando ahora todo Vamos a ponerlo esto a full para ir comentando, Camarón, vamos a dejarlo así, para comentarlo, porque esto es muy importante. Saben ustedes que ya de las manos del presidente Nicolás Maduro se hizo la transmisión de mando, pero esto que ustedes ven en pantalla es la transmisión de mando tanto de la SODI de La Guaira, de la SODI Miranda, que se mantiene todavía el general a cargo de la misma, una renovación en la SODI del Estado Miranda, una ratificación y la renovación de la SODI Capital, que componen la REDI Capital. Es decir, la REDI, una región, son 8 regiones en todo el territorio nacional. Y esto, muy pero muy importante, son los soldados venezolanos, testigos, tanto de la SODI de La Guaira, un nuevo general, en la SODI Caracas, un nuevo general, y se ratifica el general que estaba en la SODI Miranda. Y además, ¿cuál es el espíritu que evoca? Ayacucho 2025-2031. ¿Qué significa Ayacucho? Estamos en el bicentenario, el 9 de diciembre, de este año, bicentenario de Ayacucho, la batalla que cerró la proclama al sur. Y estos generales y estos militares no son los que compran. Estos generales no son los que se venden. Estos hombres y mujeres de armas no son los que se prestan a los magnicidios y a los mercenarios. No. Esta no es la Fuerza Armada de otrora, Adequi, Copellana. No fueron formados en las escuelas de las Américas. Estos fueron forjados en la Casa de los Sueños Azules, en la aviación, en la Armada. Y además perteneciente nada más y nada menos que a nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Así que bien atentos porque esa renovación permanente y el mayor de los éxitos, y lo hizo muy bien el general a cargo de la SODI Miranda, tanto así que lo han ratificado en su cargo por un año más. Esto forma parte estratégica, además llana, muy latente de lo que traza hoy el rumbo. Quiero mostrarles esto antes de cerrar, que es una reunión política. Perdonen ustedes, estamos en vivo. Esto es una reunión política porque ahora en todos y cada uno de las gobernaciones, las alcaldías, la estructura de las VC, que no nada más se activan para las elecciones, no estamos en elecciones, pero esta es una estructura que se va fortaleciendo y el PSUV y el Gran Polo Patriótico y los partidos están hoy de la mano. Esta es la alcaldía de Urdaneta en el estado Lara y como esta en todas las oportunidades. ¿Y por qué se lo muestro? Porque este es el poder popular. Así como estuvieron los cafetaleros con el presidente Nicolás Maduro, están hoy los comuneros, las comuneras con los alcaldes, con los gobernadores. Esto es un gobierno popular, un gobierno del pueblo, un gobierno de puertas abiertas, no como una pirámide. Ustedes le enseñaron muchas veces, a mí me lo enseñaron, yo que he hecho diferentes estudios políticos, de posgrado y también en materia de pregrado, la pirámide, el que está arriba es el que manda. No, este es más una pirámide invertida, porque aunque el liderazgo lo tiene el presidente Nicolás Maduro y su coalición chavista, el pueblo es el que manda, es el pueblo en el poder, es el pueblo en el ejercicio pleno. Y por eso no han podido, ni podrán tampoco. Que viene el mundo, que pueden mandar más mercenarios. Mire, hoy la inteligencia venezolana está, mire, y con estas renovaciones que se hicieron en el DIGESIN, en el SEBIN, y con las renovaciones en las REDI, en los comandos generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es inexpugnable, duélale a quien le duela, porque no son soldados que se venden, no tienen un precio, son soldados que entregan su corazón y su alma. Y además, para cerrar, hoy está amalgamada la Fuerza Armada con el pueblo. Es la unidad
una simbiosis maravillosa y perfecta, que no podrán afectarla jamás. Así está el pueblo venezolano, el pueblo en armas y el pueblo desarmado, porque no tenemos armas de fuego, pero tenemos un arma muy valiosa, que es nuestra conciencia, nuestra valentía y nuestra constitución. De aquí hasta el 2031 con Maduro, y en 2030 nos vemos para una siguiente elección presidencial. Y Maduro, adivinen qué, les volverá a ganar. Nos vemos mañana.